¿sí? Nosotros habíamos dicho que teníamos 4 propiedades periódicas. La primera era el radio atómico, la segunda era el radio iónico, ¿sí? El radio iónico lo definíamos a partir del radio atómico, porque siempre era en comparación con él. La energía de ionización que estuvimos hablando la semana pasada y la energía de unión electrónica, ¿sí? Entonces, nosotros ya trabajamos hasta aquí, ¿sí? Nos queda la energía de unión electrónica, pero previo a eso, lo que quiero es hacer un repaso respecto de cómo justificamos las variaciones, ¿sí? Porque más allá de la variación en sí, lo importante es saber justificar por qué, ¿sí? Entonces, el radio atómico va a estar relacionado con el radio iónico. Y el radio iónico se va a definir en comparación con el radio atómico, ¿sí? Pero, si yo después tengo que vincular con estos dos procesos, porque la energía de ionización y la energía de unión electrónica son procesos que ocurren donde se intercambia energía, yo voy a ver que existe una relación entre el radio atómico y la energía de ionización, así como entre el radio atómico y la energía de unión electrónica. Entonces, si yo sé explicar bien el radio atómico, las otras dos propiedades debería poder explicarlas. O sea, todas las otras propiedades debería poder explicarlas, ¿sí? Por eso la relevancia de poder explicar bien esto. Entonces, elementos que yo tengo para explicar, ¿sí? Pensemos que nosotros estamos comparando elementos. Yo lo primero que tengo que recordar es que para explicar la tendencia, yo voy a tener que explicar por separado. Por un lado voy a tener que explicar se explica por separado la tendencia en el grupo y la tendencia en el periodo, ¿sí? Porque la explicación no es la misma. Bien, ahora, los argumentos van a estar basados en estructura atómica. ¿Sí? Y si los argumentos están basados en estructura atómica, van a estar basados, por un lado, en los protones y en los electrones. Con una particularidad, que los electrones, no es que yo los tengo 18 electrones y los tengo todos ahí tirados, sino que lo voy a explicar a partir de la configuración electrónica, ¿sí? Y valiéndome de las máximas de estructura atómica, ¿sí? ¿Por qué los protones y los electrones se mantienen relativamente cerca? ¿Y por qué hay fuerzas de atracción? Porque uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, ¿sí? El tema es, los protones están concentrados en un punto chiquitito, ¿sí? Yo tengo la concentración de todos los protones, y los electrones están generando una nube, ¿sí? Generando lo que se llama la nube electrónica. Y el tema que viene a cuento de todo esto
es que la nube electrónica no es que está chiquitita acá alrededor del núcleo, sino que la nube electrónica tiene un tamaño. Ese tamaño, ¿quién me dice el tamaño de la nube electrónica? Así, a primera vista, ¿en quién pensamos cuando decimos el tamaño de la nube? ¿Mm? ¿Quién se imaginan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? La configuración electrónica, exactamente, porque la configuración electrónica me está diciendo, en cierta forma, la distancia al núcleo, ¿sí? Ojo que estamos queriendo explicar radio atómico, ¿eh? Entonces, el tamaño de la nube electrónica, un poquito me lo va a dar la configuración electrónica, ¿sí? Ahora, la nube electrónica no está sola. ¿Quién va a afectar a los electrones que también están presentes en el átomo? ¿Qué más tengo en el átomo, además de electrones? Protones, exactamente. Entonces, el tema es, los argumentos van a estar basados en estructura atómica. Entonces yo voy a usar a los protones y a los electrones. No voy a hablar de electrones, sino que voy a hablar de configuración electrónica, ¿sí? Porque a mí me gusta saber cómo es esta nube, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Los protones tienen algún tipo de efecto sobre la nube y la nube tiene efecto sobre los electrones. Entonces, como estas dos cosas interactúan entre sí, ¿sí? Se afectan mutuamente, para explicar el comportamiento del elemento, para explicar el comportamiento del átomo, ya no me alcanza con explicar a los protones por un lado y a los electrones por el otro, como hacíamos en estructura atómica, sino que lo que tengo que explicar es esto, en términos de cómo se afectan mutuamente. Entonces, como yo quiero explicar en términos de realidades, de cosas que ocurren en la naturaleza, yo voy a explicar a partir de carga nuclear efectiva. Que la carga nuclear efectiva es el efecto de los protones, sobre los electrones más externos, los que tengo más afuerita, reconociendo que en el medio no hay vacío, en el medio está toda esta nube de electrones. Eso es la carga nuclear efectiva. Y lo voy a explicar en términos de efecto pantalla, que es cómo los electrones de la nube electrónica disminuyen la carga nuclear. La carga nuclear es la del núcleo, ¿sí? Entonces, a partir del efecto pantalla, la carga nuclear disminuye y se genera lo que se llama la carga nuclear efectiva. Estos dos conceptos también están atados.
para poder explicar el efecto pantalla, si hay o no hay, necesito comparar configuraciones electrónicas. Para poder comparar cargas nucleares efectivas, necesito comparar zetas. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Se dan en forma simultánea. La carga nuclear efectiva es un número, ¿sí? Esto es lo que quiero que se diferencie. ¿Cuál es la diferencia entre la carga nuclear efectiva y el efecto pantalla? El efecto pantalla es una teoría que se usa para explicar por qué el electrón más externo no siente la influencia de todos los protones del núcleo, sino que siente un poquito menos. El tema es, esta influencia se puede medir, ¿sí? El Z efectivo es medible. ¿Sí? El efecto pantalla es una teoría que explica esta disminución. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengamos? ¿Sí? Tómense unos minutos para pensar, a ver si hay algo que les hace ruido, alguna palabra que haya dicho yo que sea raro, porque también eso es importante. Piensen que uno cuando explica, a veces en el marco de la explicación no usamos 100% de términos técnicos, por más que uno lo intenta, y a veces uno dice cosas que no son técnicas, ¿sí? Entonces quizás, por eso mismo es que a mí me interesa el ejercicio de la escritura, ¿sí? Para ir limpiando todos estos conceptos. Ok, bien, ahora vemos eso. Bueno, en primer lugar, tenemos que pensar que es carga nuclear efectiva, ¿sí? No carga efectiva. Y la diferencia no es menor porque por carga como tal, yo puedo hablar de un montón de cosas, en cambio estamos hablando de la carga del núcleo, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo. Sí, yo tengo acá el núcleo, ¿sí? Yo tengo ahí el núcleo. Y en el núcleo tengo protones, ¿sí? Del núcleo sale algo que va a ser la carga nuclear. ¿Sí? La carga nuclear va a estar relacionado con el número atómico, con la cantidad de protones. ¿Mm? Bien. Entonces, a mí lo que me interesa
Cuando estoy hablando de radio atómico, estoy hablando siempre de distancia. Cuando estoy hablando de energía de ionización, que estoy hablando de quitar un electrón, siempre estamos hablando del masa externo. ¿No? Entonces a mí lo que me interesa para explicar la energía de ionización es ver qué le pasa a este electrón, al electrón más externo. ¿Sí? Bien. El tema es, para ver qué le pasa al electrón más externo, yo lo que tengo que ver es qué pasa acá en el medio. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, del hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno tiene un protón, un electrón. Acá en el medio, ¿qué hay entre el protón y el electrón? ¿Hay algo? En el hidrógeno. No hay nada, exactamente, no hay nada en el hidrógeno. Porque tengo un protón y un electrón. ¿Sí? Ahora imagínate que yo estoy hablando del sodio. El sodio, yo tengo un Z de 11, con lo cual acá hay 11 protones. ¿Sí? Y voy a tener 11 electrones. ¿Sí? Bien. Y estos 10, ¿no? Porque este sería el más externo. Entre el más externo y el núcleo, yo tendría 10 electrones. ¿Sí? Bien, los electrones esos, ¿dónde van a estar? Los electrones esos van a estar ocupando este espacio, ¿sí? Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, ahí, ahí, ahí. Quiero contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Es una distribución posible. No es la única, porque hay un montón de electrones. Los electrones tienen posibilidad de moverse libremente, ¿sí? Entonces, una distribución posible para el sodio es que los electrones estén ahí, ¿sí? ¿Hasta ahí me seguiste? Bien. Entonces, este electrón ya no va a sentir más la carga total del núcleo, ¿sí? ¿Y por qué no va a sentir más la carga total del núcleo? Porque estos electrones que están acá adentro, ¿sí? Este, por ejemplo, que está bien cerquita, este sí va a recibir toda la carga. Este va a recibir toda la carga, este va a recibir toda la carga y este también. Pero este ya está un poquito más lejos, ¿viste? Entonces es como que, y un poquito de la carga de estos 11, un poquito de este se la va a comer. ¿Mm? Entonces, este electrón ya no recibe la carga de 11 protones, ya recibe un poquito menos. Y fíjate, a mí me interesa este electrón más externo, ¿no? Entonces, bueno, pero antes de llegar al electrón más externo yo tengo este de acá, que ya va a estar recibiendo un poquito menos que este, ¿no? Porque está todavía más lejos. Y entonces este está robando un poquito, este está robando un poquito, este está robando otro poquito más. Cuando yo llego al electrón más externo, la carga nuclear que recibe está atenuada.
¿sí? La palabra es esta, está atenuada, es menor. ¿Significa que el electrón va a poder hacer lo que quiera? No, el electrón va a tener su lugar para moverse y demás, ¿sí? El tema es, la carga nuclear que teníamos acá era 11 protones. La carga nuclear que tenemos acá no es la misma, es menor. ¿Cuánto? Y va a ser un poco menor. ¿Se puede medir? Sí. El tema es, ¿me tengo que aprender todos los números? No, es un dolor saberme todos los números de memoria. Entonces, ¿qué es lo que decimos? El hecho de que la carga nuclear que recibe esté atenuada significa que la carga nuclear no permanece fija, ¿sí? Sino que va a recibir una cantidad menor, ¿sí? A esa cantidad menor se llama carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es la carga que el electrón siente, ¿sí? La carga que este electrón recibe desde el núcleo. ¿Mm? Y siempre la carga nuclear efectiva que tiene esta simbología es más pequeña que la carga nuclear que hay en el núcleo de un átomo. Y se debe a estos electrones internos que se están quedando con parte de esa energía, de esa carga. ¿Quedó un poquito más claro qué significa carga nuclear efectiva? ¿Sí? Bien. Esto es importante que ustedes después lo escriban, ¿sí? Hay como, es como un glosario, yo siempre recomiendo en Inorgánica hacernos un glosario. Hay términos nuevos, definiciones nuevas que van apareciendo en cada unidad, y que no son solamente, por ejemplo, la unidad de propiedades periódicas, la definición de propiedades periódicas, no, sino que son conceptos importantes, ¿sí? Entonces está bueno que ustedes lo escriban. Es un poquito lo que estamos haciendo en el foro, ¿no? Intentar escribir esto. ¿Mm? Eh, Así que bueno, si ha quedado un poquito más claro, mejor, vamos a, vamos a seguirlo trabajando igual, ¿eh? Bien, vamos brevemente, sin explayarnos demasiado, entonces a hablar de las propiedades que nos faltan. Energía de ionización, energía de unión electrónica. Energía de ionización lo trabajamos la semana pasada bastante, ¿sí? Y se explica en, modificando un poquito las palabras, se explica idéntico a radioatómico, ¿sí? Así que lo que yo recomiendo es que cada uno en sus redacciones, ¿sí? Tienen la posibilidad, yo todavía no las corregí, lo que es consigna 2, pueden revisar si aprobé todas las consignas que ustedes subieron al foro, las pueden revisar y pueden verificar si están conformes con la explicación que dieron para justificar esto. Les muestro aquí. Esto era lo que yo les había pedido que expliquen con sus palabras, pero ya yendo a palabras más bien técnicas, ¿sí? Esta es la consigna 2. ¿Mm? ¿Sí? Esa es la consigna
2. Vamos ahora a continuar avanzando un poquito más. Y vamos a ir a energía de unión electrónica o afinidad electrónica, como se llama ahora. Entonces, cuando estamos hablando de energía de unión electrónica, o afinidad electrónica, estamos hablando de este proceso. Bien, pregunta que ya hice antes, ¿sí? A ver si recuerdan. ¿Por qué es un proceso en estado gaseoso? ¿Por qué planteamos que tiene que ser en estado gaseoso? Para que no haya interacción con otras moléculas, exactamente, ¿sí? Recuerden que en el estado gaseoso las interacciones con otras moléculas son prácticamente mínimas, entonces es la manera que tenemos eh, de que la energía medida, ¿sí? Porque asociado a esto hay un valor de energía, sea efectivamente del proceso. Bien, y el proceso que está ocurriendo acá, ¿cuál es? Es una ionización, ¿sí? Porque es la formación de un ion, ¿sí? Pero es un anión, ¿sí? Y originalmente se llamaba afinidad electrónica porque refiere a la afinidad que tienen ciertos elementos para tomar electrones y formar aniones. ¿Mm? Pero a mí personalmente me gusta más este nombre que es el moderno, que es el de energía de unión electrónica, porque es muy claro al decirme que acá hay una energía asociada, ¿sí? Entonces, esa es la definición, ¿sí? La energía de unión electrónica es la energía, ¿sí? La energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón para formar un anión monovalente, ¿sí? Es un cambio de energía y que, de vuelta, se puede medir. ¿Mm? Como siempre, el tema es, esa es la definición, fantástico. La definición es poner esto en palabras. El tema es justificar si, cómo va a ser la tendencia en este proceso, ¿sí? Lo mismo que pasaba con energía de ionización. ¿No? Entonces, vayamos a nuestros argumentos, ¿sí? Basados en estructura atómica. Tenemos que ver protones, tenemos que ver configuraciones electrónicas, ¿sí? Y cómo se afectan mutuamente. Entonces, vayamos a analizar eso. Pensemos, por ejemplo, en el flúor. Flúor es periodo 2, grupo 17, tiene un Z de 9 y su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p5. ¿Sí? ¿Está bien esto que yo escribí? Sí, bien. El flúor tiene un radio muy chiquitito,
muy chiquitito. ¿Mm? ¿Y por qué tiene un radio muy chiquitito? Porque estamos hablando de, recordemos en la tabla periódica, esperen que yo encontré mi tabla periódica. Es que, mira, tengo mi tabla periódica. Tiene 21 años, no le hagan bowling a mi tabla periódica. Bien, esta es la tabla periódica. Así se abre. A mí me gusta tenerla así, los elementos representativos para arriba. Ok, dale, no hay problema. Que vuelva, si le regresa el wifi, que vuelva, no hay problema. Bien, vuelvo a mi tablita periódica viejita. Bien, recuerden, el radio hacia allá se hace más pequeño. Y se hace más pequeño porque estoy en un mismo nivel de configuración electrónica, o sea que estoy en el n igual a 2. El hecho de que yo me mantenga en el mismo nivel significa que los electrones se van a estar agregando, ¿sí? De acá tengo 3, acá tengo 4, 5, 6, 7. Los electrones se van a ir agregando en un espacio, pero siempre a la misma distancia del núcleo, ¿sí? El tema es, hacia allá, ¿quién va aumentando? La cantidad de protones en el núcleo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y al estar los electrones en el mismo nivel, no afectan a la carga nuclear, ¿sí? ¿Y qué significa que no la afectan? Significa que el electrón más externo del nitrógeno va a sentir una cantidad similar a la que siente el electrón más externo del oxígeno y el electrón más externo del flúor. Pero, ¿cuál es el problema? Acá tengo 7 protones, acá tengo 8, acá tengo 9. La cantidad va a ir aumentando, ¿sí? Porque acá el núcleo va a ser más chiquito que acá y que acá. Entonces el flúor va a tener un núcleo muy pequeño, porque la carga nuclear efectiva de el electrón más externo del flúor va a ser la más fuerte. Bajo ese mismo análisis es que podemos decir que el flúor va a ser el elemento que más fácilmente va a formar aniones. Se quedaron todos juntos. Como la carga nuclear efectiva es la más intensa, ¿sí? A ver, ¿entra todo ahí? Sí. La carga nuclear efectiva que percibe el electrón más externo del flúor es la más grande. ¿Sí? Bien, y fíjense, el proceso es este, es sumar un electrón. Ese electrón, en el caso del flúor, ¿va a ser muy atraído o poco atraído? Va a ser muy atraído porque la carga efectiva del electrón más externo del flúor es muy grande. Entonces, le va a ser muy fácil tomar un electrón adicional.
No es fácil. El concepto de afinidad electrónica es, de las 4 propiedades periódicas, esta es la menos intuitiva de todas. Así que vamos a ir despacito. ¿Sí? Vamos a empezar, yo se los voy a dejar a ustedes como para que lo piensen, ¿sí? Y lo voy a escribir. Lo primero que a mí me gusta para explicar la afinidad electrónica es pensar qué elementos, ¿sí? ¿Qué elementos pueden formar aniones con mayor facilidad? La electronegatividad es otra cosa. No me hablen de eso. Yo tengo un problema y es absolutamente personal con la electronegatividad, ¿sí? Eh, y abro un paréntesis muy breve. La electronegatividad es un concepto teórico, ¿sí? Es una tabla teórica, que la vamos a ver, ¿sí? Pero la vamos a ver después. Esto no es teoría, esto es verdad. Esto existe, esto se mide. A partir de energía de ionización y de afinidad electrónica es que se define la electronegatividad, ¿sí? Entonces, la electronegatividad es teoría y esto es verdad, ¿ven? Esto, ahí está la tabla de electronegatividad de Linus Pauling. Antes la electronegatividad, porque éramos más puristas, no la teníamos del lado de enfrente, sino que la teníamos acá. Así que si ustedes se fijan, no están todos los elementos, están algunos, porque en la teoría. Bien. No, esto no tiene que ver con electronegatividad, ¿sí? Sino que tiene que pensar qué elementos pueden formar aniones con mayor facilidad en términos de carga nuclear efectiva y efecto pantalla. El spoiler lo tienen en la presentación que está en la página, ¿sí? Que es que se explica igual que la energía de ionización, ¿sí? Ese es el spoiler. El spoiler ya lo tienen. Así que yo lo que los invito es, tienen toda esta semana para ir refinando en el foro cómo explicamos la energía de ionización, ¿sí? Eso está en el foro para lo que es energía de ionización, que es la consigna número 2. Y la semana que viene nos volvemos a sentar y ya, teniendo eso bien refinado, esto va a salir, ¿sí? Con tranquilidad, con tiempo, más allá de la fecha límite, yo les recomiendo no hacerlo a último momento porque la idea es que ustedes puedan eh, ejercitar la escritura, ¿sí? El jueves que viene, a las 2 de la tarde, seguimos charlando esto. ¿Estamos? ¿Preguntas que hayan quedado? ¿Cosas? ¿Mm? Creo que pudimos al menos clarificar algunos conceptos que estaban medio ahí como raris. ¿Mm? Bien, vamos a detener la grabación acá.